Ya habrás Eh, hablado con Netflix, supongo, supongo. eh, bueno, veo tantas cosas de discutible calidad en Netflix que digo, ¿por qué no? Bueno, hay cosas muy buenas también, pero esto, nadie ha inventado la pólvora, ¿no? Este recurso del cruce de tiempos, que además te da posibilidades infinitas, que Sí, está en la literatura desde hace mucho tiempo y en el cine también. A mí lo que me interesaba, o que le vi potencial para acentuar el propósito de incomodidad que te comentaba, de estos, de jugar con el tiempo, de volver a contar la historia, y de hecho en la novela se sugiere que se dice expresamente, no se sugiere que vamos a rebobinar, ¿no? Yo mm, me valí claro, claro. de las viejas funcionalidades de los caseteras, de los VHS, Claro. eh, que tú tienes el fast forward, que avanzas, y luego el rewind, que es Claro. rebobinar, ¿no? Entonces la historia, tú tienes una primera parte en la que te cuentan una historia y de pronto rebobina todo y te la vuelven a contar. Mm, Y cuando te la vuelven a contar, descubres cosas que ignorabas en la primera parte y que te arman un rompecabezas. Creo que el mejor halago que he recibido de la novela es que la novela es un cubo Rubik. mm, Y eso me encanta porque fue el propósito de que esta engranaje de relojería encajara bien. claro, claro. ¿Por qué? Porque me parece, y tú también lo has mencionado, creo que de la mejor manera posible, cuando tú te basta poner la cámara en otro lado para descubrir cosas de las que no eras consciente en tu primera mirada, ¿no? Y en la historia, sobre todo el cine, que a mí me gusta, hay ejemplos varios, ¿no? Eh, una película que yo tuve como referente, que es un clásico del cine negro, es The Killing, se tradujo para Latinoamérica como Casta de Malditos de Kubrick, Mm, que hace eso, ¿no? Tiene este juego en el tiempo, pero con el propósito de rebobinar y volver a contar la historia. ujú. Eh, es un lugar común hablar de Tarantino, eh, pero yo, en todo caso, más que el Tarantino de Tiempos Violentos, me gusta más el Tarantino de Jackie Brown, en el que Mm, también hay este juego. Y así hay infinidad de referentes. Pero me gusta este juego porque además le revela algo importante al lector, ¿no? mm, Tú lees la primera parte, crees entender la historia y de pronto descubres que no era como la habías entendido, claro. que habían puntos ciegos, y Ujú, eso me encanta cuando yo me enfrento ante un texto o una película con esta estructura, porque te demuestra que tu inteligencia no es absoluta, que tu entendimiento de las cosas es relativo siempre, que todo depende de dónde pongas la cámara, mm, dónde esté el foco, dónde estén los reflectores. sí, sí, sí. Y hay cosas que van a quedar siempre fuera de tu alcance, y cuando ves el cuadro completo descubres que la historia es totalmente distinta a como la habías pensado. Y ese efecto me parece también eh, una forma no sé si desorientar, descolocar, pero es moverle sacarle la alfombra al lector, ¿no? Claro, claro. Es eso, sí, lo que mencionas eso nuevamente, ¿no? O sea, incomodar, el hecho de, ¿no? O sea, mover, ¿no? Y ahí creo que eso es lo que se agradece, ¿no? Como lector. Como lector uno agradece eso, ¿no? Ahora, tu novela ya salió, esto no es una entrevista, digamos, de lanzamiento, porque ya tú hiciste el lanzamiento. Entonces, quería que nos cuentes un poquito qué te han dicho, ¿no? Además de lo del cubo de Rubik, ¿cuáles han sido cuál ha sido el feedback que tú has recibido de tu novela que ya salió al mundo, digamos, ¿no? Bueno, de lo más diverso, variado, algunos, depende del tipo de lector también. eh, algunos.
lectores valoran este engranaje de relojería, otros se quedan mucho con los personajes. Mm. Un personaje que cuando yo componía la novela me parecía un personaje menor, pero luego la propia historia hizo que cobrara relevancia, es el personaje de una secretaria, que se llama Luzmila. 2000, claro, sí, sí, sí. Y curiosamente es un personaje que, que muchos me mencionan cuando Ah, hablan de la novela, ya. hablan de Luzmila, que además eh, a lo largo cuando la novela avanza, ella asume el rol de una femme fatale muy, que es un tópico del cine negro, ¿no? O de Mm, la novela negra, claro, claro. la figura de la femme fatale, que no tiene las características de una femme fatale, pero finalmente se convierte en una, o existe la posibilidad de que se convierta. Entonces, algunos se quedan mucho con los personajes. Eh, si podemos hablar de un protagonista, el protagonista podría ser Ulises Tumialán, que es Mm, este abogado que es el beneficiario de estas extorsiones sexuales a mujeres de la clase alta limeña, claro. y siempre, y hay muchos lectores que se quedan con ciertos momentos de la vida de Ulises, ¿no? Este, la- comiendo encebollado en el cuarto de hotel con su Esa, víctima, o esa imagen la es, media que sale en los zapatos, claro. o cuando se cuenta la historia de la vieja usurera que finalmente es la que le paga Mm, los estudios. ujú. Entonces, es de lo más, los comentarios, la recepción de los lectores es de lo más diversa, pero eh, creo que si hay algo, si hay un denominador común de todos los comentarios, es que la novela, y eso me satisface como autor, porque era lo que yo buscaba, es una novela que los lectores me comentan que incluso hasta les produce repulsión. Mm, A ciertos tramos, claro. alguna reseña, una de las primeras reseñas que salieron cuando se publicó, que hay que tener estómago para soportar las primeras 15 páginas. Que ojo, no tiene nada de sangre ni mutilaciones, nada, son cosas cotidianas, pero llevadas al Ujú. extremo. Eh, y entonces es lo que yo quería porque finalmente uno a lo largo de su vida, dejando de lado los clásicos, los consagrados, digamos, que yo sé que nunca voy a llegar a ser un clásico ni un consagrado. Yo escribo, mis ambiciones son menores, y en esa lógica de tener ambiciones menores, lo que a mí me gustaría es que cuando la persona que compró el libro, que lo tiene en su biblioteca, algún día que está buscando otro libro realmente importante, ¿no? Se le perdió en su biblioteca, no sé, pues Madame Bovary y está buscando y de pronto encuentra el lomo de nuestros venenos, lo que siente es un gancho en el estómago, ¿no? Diciendo, Mm, esta novela me produjo esto, claro. esa sensación. No me acuerdo bien los personajes, la trama, pero recuerdo que Que me hizo sentir. me Claro, removió. claro, claro. Y, eso es lo que he recibido de parte de los lectores. Qué bueno, qué bueno. Definitivamente el tema, pues, digamos, se enmarca en lo que vendría a ser también nuestro tema como país, ¿no? Que es el tema de la corrupción, ¿no? Eh, es un tema enorme, es un tema, leyendo, pues, el libro de Quirós, ¿no? De la corrupción, la historia de la corrupción en el Perú, ¿no? Uno se da cuenta que eso viene, pues, ¿no? Y el tema está ahora, ¿cuál es cuál es la pregunta la pregunta, o sea, yo la que veo, ¿no? Es, ¿cómo salimos de todo esto, ¿no? Y quizás, en realidad esa no sea la pregunta, porque si esto es parte de nuestro ADN, entonces tú no puedes salir de tu ADN. O sea, ¿qué reflexión
te lleva a ti como autor de una novela cuyo eje es la corrupción y cuyo, digamos, disparador fue también pues este mito de un personaje que, bueno, no fue juzgado, pero ya también, ¿no? O sea, creo que no se necesitó tampoco mucho juicio para Alan García, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión tienes tú acerca de finalmente de la corrupción, ¿no? En el Perú? Eh, Creo que la literatura en general y mis libros tienen ese propósito, o tienen muy claro esa falta de propósito, es que no tienen que dar respuestas. Más bien, la literatura tiene que incomodar. La buena literatura creo que es la que incomoda, la que genera más preguntas, te hace repensar ciertas cosas. Eh, un poco lo que conversábamos al inicio, yo creo que el punto de partida para cualquier cambio es asumir que la corrupción no solo es cosa de los otros, de los demás, que me es ajena. Mm, Criticar la corrupción de los políticos es una manera de ponerse a salvo, es decir, esto no me involucra. Eh, y, y- y si tenemos en cuenta que ya el solo hecho de incumplir las normas mínimas de convivencia, los deberes mínimos de ciudadanos. Ya no hablo de pasar una luz roja, ¿no? mm, Es un asunto menor, pero digamos, eh, de pedir un favor para saltarnos un trámite, de cosas tan básicas como eh, me quedé escandalizado con una noticia que escuché hace algún tiempo, ¿no? Que una ama de casa, una persona, una mujer relativamente joven, eh, había accedido a una liposucción en el hospital militar. mm, Y para eso ella había declarado, primero, que era conviviente de un militar en retiro que no lo era. Y mm, había declarado que pasaba por una operación eh, más bien no estética, sino para mejorar o recuperar la salud. Entonces me ponía a pensar, y fíjate cómo esto hace espejo con un caso que todos conocemos, que está operación en estética y otros niveles, corrupción ¿no? me suena. Pero, pero en este trámite estuvieron involucrados ella, falseando la realidad, el ex militar que firmó la declaración, los médicos, las enfermeras, los administradores, todos para que ella pudiese obtener un beneficio indebido, y todos seguramente recibían Claro. una cuota de. Pero salió mal, porque murió. O Salió mal porque murió. sea, se descubrió porque murió, porque si no hubiera muerto Efectivamente, fácil no se descubriría. exacto. Entonces, esos atajos, Mm, esa voluntad siempre de que la ley se aplique para los otros, pero no para mí, mm, cómo saco ventaja, en claro. la medida que no lo tengamos presente en nuestra vida diaria, hay dos frases que a mí me repito siempre y que procuro aplicarlas a mi vida diaria. La religión es lo que uno hace con su tiempo libre. Uno puede darse de golpes en el pecho todo el día, saberse la Biblia de memoria, pero finalmente a lo que tú dedicas tu tiempo, esa es tu religión. Tu Claro. tiempo, el tiempo que es para ti, esa es tu religión. Ujú, Y la otra es eh, que la política es lo que uno hace todos los días. cierto, claro. Entonces, tú puedes ser de izquierda, de derecha,
estar a favor de Castillo, en contra de Castillo, no sé, llamar caviar a uno, facho al otro, pero si finalmente en tu vida diaria lo que estás buscando es el atajo, la ventaja, Ujú. el sacarle la vuelta a la norma, eres tan responsable como el que se levantó millones siendo ministro. Claro, claro. O sea, esos dos, a ver, esas dos frases son, o sea, yo las resumiría en, o sea, hechos, no palabras, ¿no? O sea, finalmente lo que haces es aquello que te va a definir, ¿no? O sea, finalmente tus acciones, y en este caso, las acciones si son a plena luz del día o si van por lo bajo, ¿no? O sea, ahí donde se mueve ¿cómo se llama? Eh, los venenos van por ahí, ¿no? Los venenos van por ahí, no, pero de verdad, Augusto, felicitaciones porque, este, tu novela realmente atrapa, ¿no? Atrapa y sí, sí deja los personajes resuenan, ¿no? Queda un eco en el lector cuando uno se mete en esa historia. Una preguntita que me quedó pendiente desde el inicio que te quería hacer era en relación al cuento y la novela. Este, un poquito, ¿cómo fue ese pase? O sea, fue un pase, digamos, natural. Tú decías, ya voy a hacer primero los cuentos, voy a hacer luego la novela. O sea, este, cuéntame un poquito sobre eso. Creo que no puedo hablar, digamos, en términos absolutos porque cada autor tendrá su propio proceso, hay quienes defienden ahí está eh, ¿cómo decirlo? Magia, creencia de la superioridad de la poesía por sobre la narrativa y del cuento sobre la novela. Se dice que la novela tiene mucho ripio, que realmente el arte narrativo está en el cuento, en fin. Mm, Eh, yo creo que hay buenos o malos libros, punto. Y lo que me he dado cuenta ya en el proceso mismo de escritura, ahora que estoy involucrado en mi segunda novela, es que el cuento se parece mucho a la labor del escultor. Tienes un pedazo de madera, un pedazo de piedra mm, y vas todos los días cincelando, ¿no? claro. Retirando virutas y Ujú, entonces dejas eso un día, regresas a la semana siguiente y vas dándole forma, vas dándole forma. Se parece mucho ese trabajo al trabajo en un cuento, ¿no? Que la materia está bien delimitada y lo que ujú, tú vas haciendo es perfilando. La novela, por el contrario, más bien se parece más a construir un nido, ¿no? mm, Tú un día recoges ramas, otro día recoges hojas, otro día tienes que juntar eso con un poco de saliva y te llegan, no sé, pues pelusa, desperdicios, y recién ahí te das cuenta que tienes una novela mm, y claro. vas convirtiéndola en tu hogar, ¿no? Ujú, Eh, hay que juntar, recopilar, tener el radar encendido, tener, eh, acarrear mucha información, muchas emociones, muchos sentimientos, muchos eh, olores, sabores, ir recopilándolos para que de ahí pueda salir una novela. ujú, No, no funcionan igual. Y en cuanto a la estructura, evidentemente, como es evidente, la estructura de una novela es mucho más exigente. ujú, A mí me costó mucho y quizá por eso demoré eh, desde que publiqué el primer libro, creo que es 2016-2019, son 13 años,
13 años de entre mi primer libro y la novela, ¿no? Wow. 2006, 2019. No, perdón, 2006, 2024, casi 20 años, casi 20 años. Ujú. Muy bien. Y ya se viene la segunda novela. Sí, Ah, sí, estoy trabajando en una segunda novela que además eh, es un asunto personal que tenía pendiente, que es la novela que le voy a dedicar a la ciudad en la que yo nací, que es Huancayo. Yo claro. nací en Huancayo y yo tengo una relación de amor y odio con la ciudad en la que nací. Eh, y siempre, porque creo que hay personajes en sin salirme sin salir del universo en el que ya he construido mis dos primeros libros de cuentos y la novela, que es este mundo en el que impera la corrupción, La sordidez. la sordidez. Hay personajes que son muy, muy propios de cualquier provincia en el Perú y de la provincia que yo conozco, que es Huancayo, que, que creo que todavía no conocemos. Ok. Que voy a decirlo de esta manera, que el capitalino no conoce Ya, ok. y que me interesa retratar en otra novela negra que es la que estoy trabajando. Ah, qué excelente. Bueno, estaremos ahí atentos, y desde ya, bueno, invitarte también cuando salga para poder seguir conversando, ¿no? Muchas gracias, Augusto. De verdad fue un placer conversar contigo. Nuevamente felicitaciones. Nada, que sigan los éxitos y estaremos atentos pues a tus próximas publicaciones, ¿no? Y como siempre digo, bueno, ahí nos vemos y nos leemos en el patio de letras. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo también. Patio de Letras con Guillermo Maquiavelo.